En el día de hoy traigo un segundo video dedicado al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el 170 aniversario de su nacimiento. En esta oportunidad quiero hablar de algo muy significativo y muy curioso también, y es que José Martí solamente posó una vez en la vida ante un pintor para que éste le realizara un retrato. Luego, al año siguiente, en una visita que realizó a Cayo Hueso, también un pintor recogió el rostro del apóstol, aunque en la distancia, cuando el apóstol daba o pronunciaba unas palabras, un discurso ante tabaqueros de Cayo Hueso. Y esas son las dos únicas oportunidades en las que el apóstol ha posado para un pintor. Una en Nueva York de manera directa y otra de forma indirecta en Cayo Hueso. Pero hay algo que llama la atención, y es que un pintor fue prácticamente un vagabundo y el segundo fue un tabaquero. La primera vez que José Martí posó ante un pintor fue en el año 1891 y fue en la ciudad de New York. Y hay algo curioso en este caso, y es que el pintor que recogió el rostro de José Martí era prácticamente un vagabundo. Andaba por las calles de Nueva York casi vestido de forma harapienta, pero no era un desconocido, era realmente un pintor. Y parece ser que José Martí se compadeció de él, sintió admiración por este pintor, por su humildad, y accedió a que éste lo pintara, y José Martí posó ante él. Este pintor se llamaba Herman Norman y era de origen sueco. Y bueno, hay muchas versiones de cómo José Martí lo conoció, de cómo accedió. Y es que parece ser que Herman Norman llegó a New York y estableció amistad con varios pintores latinoamericanos, entre los cuales estaban algunos cubanos, como por ejemplo Francisco Edermann. También tenía amistad con Patricio Gimeno, que era un pintor peruano. Estos dos pintores que he mencionado tenían juntos un estudio en New York y al parecer permitieron que Herman Norman compartiera el estudio con ellos. Ellos lo ayudaron de cierta manera porque descubrieron que Norman era un pintor. Pero la verdad es que a Norman le había ido muy mal en New York, era muy pobre y por eso es que se vestía de esa forma. Pero no era un improvisado. Herman Norman estudió en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo, en Suecia, su país natal. No fue por mucho tiempo porque después se trasladó hasta Gotemburgo para estudiar con uno de los grandes pintores de su tiempo, que fue Carl Larsson. Y se dice que fue uno de los mejores alumnos de Larsson. Por lo tanto, Herman Norman no era un improvisado. Y bueno, tuvo la desdicha de perder a su padre cuando tenía 10 años. Y la verdad que le había costado mucho trabajo a Norman salir adelante. Y por eso con unos amigos se fue a New York. Y allí vivió algunos años, un tiempo, hasta que nuevamente regresó a Europa. Y fue precisamente allí donde tuvo, creo que realizó lo mejor, ¿no? Que por lo que se le recuerda, que es haber pintado al héroe nacional de Cuba, José Martí. Parece que ellos le hablaron a Herman Norman de Martí, estos pintores, y la admiración de Norman por Martí fue creciendo hasta que le pidió el permiso al maestro para pintarlo. Y bueno, de forma que incomprensible, el maestro accedió. Como decía, parece que Martí sintió admiración por la humildad, además por la gran estatura, porque era un pintor muy alto, ¿no? Y parece que Martí sintió como compasión o se identificó mucho con este pintor. Y este cuadro, que aunque es pequeño, mide aproximadamente 43 centímetros, ha sido muy importante para los historiadores porque es un retrato de Martí en su propio despacho. Y se puede ver cómo eran algunas características del despacho de Martí con su pluma en la mano. Y realmente es un cuadro que tiene
más que el valor artístico que pueda tener, tiene un alto valor histórico. Y bueno, ese fue el primer cuadro que pintaron de José Martí y fue en el año 1891. Y hay algo que tenemos que destacar, es que Martí tenía grandes amigos pintores, no solamente Edelman, como les he contado, o el pintor peruano. También había otros pintores cubanos, por ejemplo Guillermo Collazo, el pintor santiaguero, que era también amigo de Martí. Sin embargo, nunca Martí había accedido a que lo pintaran o a posar ante alguno de ellos. Sin embargo, accedió ante un pintor pobre, vestido prácticamente con harapos. Así que esto nos demuestra también la grandeza de José Martí. Bueno, el segundo cuadro en el que Martí posó, aunque en esta ocasión fue de manera indirecta, fue en Cayo Hueso. A principios del año 1892, José Martí visitó la ciudad de Cayo Hueso y allí fue invitado a una fábrica de tabacos, que es lo que se llamaba La Rosa de España, a pronunciar un discurso ante los trabajadores que eran tabaqueros. Y había uno de ellos que se llamaba Luis Salazar, que era tabaquero, pero también era pintor. Y este habló con Francisco Javier Valdés, que era amigo de Martí, y le solicitó permiso, le dijo que le preguntara al maestro si podía pintarlo de lejos. Él no pretendía que Martí posara ante él, pero él quería que cuando Martí estuviese pronunciando el discurso, de lejos poder pintar al apóstol. Y bueno, Martí accedió, Francisco Javier Valdés se lo pidió al maestro y él le dio su consentimiento, y así ocurrió. Y la amistad de Martí con Francisco Javier Valdés venía de que precisamente este hombre era amigo, incluso fue hasta concuño de Fermín Valdés Domínguez. Ya saben que Fermín Valdés Domínguez es probablemente el mejor amigo de Martí. Y bueno, de ahí venía esa amistad entre ellos. Y Martí accedió y así sucedió. Cuando Martí estaba pronunciando su discurso ante los tabaqueros, otro tabaquero, pero que también era pintor, desde lejos pintó la figura de José Martí. Es cierto que no terminó el cuadro en ese momento, luego en su casa le dio los retoques finales al cuadro. 2 días después Martí se marchó de Cayo Hueso, pero el pintor no le pudo entregar el cuadro personalmente a Martí, se lo entregó a Francisco Javier Valdés. Y este lo recibió con mucha alegría y lo colgó en un lugar prominente como agradecimiento a la visita del héroe nacional de Cuba, que en aquel momento no lo era todavía, pero sí era muy admirado José Martí. Y como saben, con los años la figura de Martí fue exaltada hasta el grado de ser considerado el apóstol o el héroe nacional de Cuba. Fue el que preparó precisamente la última guerra de independencia y bueno, ya conocen la historia. Luego de 1902, después de comenzada la república, la vida y la obra de Martí fueron también exaltadas, y por lo que el cuadro de Luis Salazar adquiría un gran valor histórico. Luego esta familia regresa a Cuba y por motivos de negocio se establecen en la ciudad de Cárdenas, Francisco Javier Valdés y su familia. Allí pasan el resto de sus días, el resto de su vida Francisco Javier Valdés, y aproximadamente en el año 1952, poco antes de su fallecimiento, decide donar ese cuadro al Colegio Presbiteriano de Cárdenas, La Progresiva, que era el nombre que tenía en aquel tiempo, junto con una carta donde explicaba, bueno, la autenticidad del cuadro y todo eso. Y bueno, allí estuvo el cuadro hasta 1960. Ya después de triunfada la revolución, fue confiscado el colegio, dejó de ser un colegio presbiteriano. El gobierno se hizo cargo del colegio, como ustedes saben, todas las nacionalizaciones esas o expropiaciones que hicieron. Y el cuadro se quedó en la subdirección del centro, por eso ha pasado a ser distintas escuelas. Y la ignorancia supina es que el cuadro estaba ahí, nadie sabía ni qué era el cuadro, ni qué representaba, ni quién lo había pintado, nada.
hasta que ya en la década del 70, a partir de 1976, es que se dan cuenta del cuadro, de la importancia que tenía, y tras una investigación donde se pudo comprobar la autenticidad, toda esta historia que les estoy narrando hoy, pues decidieron entonces donar el cuadro al Museo de Cárdenas, que es uno de los más antiguos museos de Cuba. Y bueno, ese es el segundo cuadro que el apóstol José Martí posó, aunque este fue de manera indirecta. Por lo tanto, podemos decir hoy que solamente 2 veces José Martí posó ante pintores, una de manera directa en Nueva York, ante un pintor desconocido y prácticamente un vagabundo, y por segunda vez de manera indirecta ante un tabaquero cubano radicado en Cayo Hueso llamado Luis Salazar. Bueno, pues este era el video que quería traerles hoy, una de las curiosidades del héroe nacional de Cuba, José Martí.